Y Erika Ramírez, no sé si consideres que habría que pasar al tema principal del día de hoy, que tiene que ver con esta instalación de de la llamada Comisión de la Verdad. Así es, y un tema que tú has seguido por muchos años, al igual que nuestro colega José Reyes, documentando todas las injusticias que ocurrieron durante un amplio periodo de las pasadas administraciones en donde desaparecieron personas, donde los torturaron, donde hay gente que sigue buscando el cuerpo, a las personas vivas de quienes buscaron de alguna manera defender a sus comunidades y al pueblo de México, socio. Así es, pues se ha visto con mucha esperanza por algunos sectores, otros con escepticismo, otros más incluso la cuestionan directamente esta instauración de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico, el impulso a la justicia por violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Pues para abreviar se le ha conocido como la Comisión de la Verdad, una comisión de la verdad que busca esclarecer qué fue lo que ocurrió en este periodo de la llamada Guerra Sucia, donde hay que recordarlo, las instancias del Estado mexicano se lanzaron en contra de grupos subversivos, se lanzaron en contra de movimientos sociales también y contra población en general, pues para tratar de apagar estos movimientos rebeldes y que para eso echaron mano de métodos ilegales, ilegítimos y que incluyeron las torturas, las desapariciones de mucha gente que hasta la fecha no se sabe en dónde está. Incurrieron también incluso en la venganza en contra de familiares que nada tenían que ver y que también fueron sujetos de este tipo de torturas. Una política de tierra arrasada, por ejemplo, en el estado de Guerrero, donde de manera indiscriminada se desapareció a cientos de personas y recordar que incluso muchos de los, tanto de los guerrilleros o de los líderes sociales o sus familiares, pues eran a veces llevados en los llamados vuelos de la muerte, donde los amarraban y los tiraban desde una avioneta, ya sea a una de las lagunas en Guerrero o al mar, para que no sobrevivieran, pero pues en una suerte de tortura todavía hasta antes de quitarles, de arrebatarles la vida. Fue una situación muy complicada la que vivieron muchos movimientos sociales y armados en estos años de estas décadas de la guerra sucia y recordar, pues, Erika Ramírez, que pues no se hizo justicia, no se ha castigado a nadie por estos hechos y que pues fue una situación que desprestigió muchísimo a las Fuerzas Armadas. Vamos a ver un poco más adelante incluso las propias posiciones que tienen generales que hace años encabezaron estas secciones de inteligencia, pues siguen en la misma lógica de no reconocer que hayan hecho algo ilegal, lo cual pues lejos de fortalecer a las Fuerzas Armadas, pues las debilita. Una suerte de comisión de la verdad que decíamos por eso ha generado grandes expectativas porque implica la apertura de archivos militares que nunca se han abierto, implica el acceso o la entrada a instalaciones militares, pero mientras la Sedena y las demás Fuerzas Armadas no cambien esta posición que han tenido de cerrazón, pues aunque el presidente ordene, y es prácticamente mucho de lo que nos han dicho los entrevistados que hoy vamos a presentarles aquí, pues aunque el presidente lo ordene, pues van a seguir resistiéndose a que cambie esta situación. Solamente también decir, Erika Ramírez, que esta Comisión de Acceso a la Verdad por violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 está integrada por 5 comisionados, 5 personas expertas que incluso cuentan en términos generales con el reconocimiento también de las propias víctimas. Ahí está Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Alier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricard. Y esta comisión constará con 5 instrumentos para la realización de los trabajos: un mecanismo de esclarecimiento histórico, un comité de impulso a la justicia, un programa especial de búsqueda, un programa especial de reparación y compensación y la construcción también de un Centro Nacional de Memoria para los Derechos Humanos. Este mismo Centro Nacional de Memoria impulsará la creación de una ley de memoria. Pues es una comisión, digamos, que en el papel se ve Erika Ramírez pues muy ambiciosa en el trabajo que pudiera realizar, aunque como iremos viendo en las opiniones que nos han dado los expertos, pues han llegado esta comisión a un pantano en el que ya hay trabajo hecho,
pero no se ha encontrado, por lo menos en los sexenios anteriores, la voluntad política para esclarecer estos hechos. Ahora, en la que hay varios actores que le tienen confianza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no así a los integrantes de las Fuerzas Armadas y los demás instancias del gobierno federal que deberían de abrir sus archivos y pues señalar claramente qué fue lo que ocurrió con los, hasta la fecha, cientos de desaparecidos. Así es, son 25 años en que pues grupos que estaban tratando de cambiar el rumbo del país fueron desaparecidos, amenazados, torturados, y bueno, esto ha dejado también un rencor social en contra del ejército mexicano. Ya veíamos esta apertura que se hizo del campo militar número 1 aquel pasado 22 de junio, donde incluso veíamos a la hija de Lucio Cabañas exponiendo, dando un aliento al presidente Andrés Manuel López Obrador de confianza en torno a esta Comisión de la Verdad, pero hay quienes no, hay quienes todavía tienen muchas dudas porque han sido muchos años y hay, pues sí, esta desconfianza todavía de que las Fuerzas Armadas hagan un trabajo en favor de, pues, estas personas que lo único que buscaban era justicia social. Pues sí, se trata de un asunto muy complicado, decíamos, porque hay trabajo incluso que ya se hizo y que prácticamente no se llegó a nada. Ahí están los documentos, hay documentos que hemos podido, incluso como revista Contralínea, hemos podido acceder a ellos, publicarnos en nuestras páginas sobre esta guerra sucia que se dirigió, sí tendríamos que señalarlo, se dirigió contra movimientos armados, contra movimientos guerrilleros, pero no acabó ahí, o sea, se dirigió incluso contra movimientos sociales de carácter pacífico y se dirigió incluso contra grupos estudiantiles como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutina a los integrantes de las escuelas normales rurales. Nosotros dimos cuenta en las páginas de Contralínea de cómo se persiguió y se hostigó a estos estudiantes de las normales rurales, incluso cómo prácticamente, digamos que se obligó en el caso de Lucio Cabañas Barrientos, pues a irse al monte, a colocarse como rebelde, porque prácticamente las instancias de participación política y de demanda de justicia social estaban totalmente cerradas. Prácticamente no dejaban otra opción a este tipo de jóvenes que demandaban justicia y que terminaban formando movimientos de carácter armado para la transformación social y que el Estado respondió de manera ilegal porque veremos un poco más adelante, Erika Ramírez, cómo pues sobre todo desde la parte militar tratan de justificar esto como que estaban en una guerra y pues en una guerra hay muertos y hay desaparecidos, etcétera. Pues no, en realidad no, porque no hay militares desaparecidos. No hay militares que pudieran decir que fueron torturados. Los que hay desaparecidos, torturados, etcétera, pues son personas que estaban en la lucha social o en la lucha armada también, pero que si es que se hubieran cometido algún delito, pues debieron de haber sido presentado ante las autoridades correspondientes y no desaparecidos como finalmente ocurrió. Y comentar, Erika Ramírez, que de acuerdo con datos que ya se han hecho incluso previamente sobre los desaparecidos en México en este periodo de la Guerra Sucia, se ha podido acreditar con nombre y apellido el caso de 1209. 1209, que no quiere decir que sean todos, pero ahí están, hay la manera de saberlos, y nos platicaba el abogado Jaime Laguna Berber, quien fue integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que el colectivo al que él pertenece puede probar con documentos y nombres en la mano casi 200 detenciones solamente contra integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, y solamente como ejemplo damos estos datos, más de 300 asesinatos, también con nombres y documentos, y más de 400 presos de este mismo movimiento. Pero si te parece, Erika Ramírez, podemos empezar pues a ver los cortes de estas entrevistas que realizamos para este trabajo, que realizamos José Reyes y yo, y que, estamos presentando. Puede consultar ese trabajo en www.contralinea.com.mx, y que hoy estaremos pasando extractos de estas entrevistas amplias. Usted puede acceder a un trabajo más amplio en la página de Contralínea, y hoy estamos presentando estos extractos de la entrevista. Si te parece, Erika Ramírez, vamos al primer corte con David Cabañas Barrientos, exintegrante del Partido de los Pobres,
hermano de Lucio Cabañas Barrientos, fundador de este partido y también de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En el caso de David Barrientos, pues se trata de un militante que fue aprehendido, que pasó días desaparecido y que ante la acción del movimiento al que pertenecía tuvieron que presentarlo vivo, pues, y que procesarlo ya por los cauces abiertos públicos, pasó cárcel también, pasó torturas y que hoy nos da su testimonio sobre lo que puede esperar de esta comisión de la verdad, donde él nos señala en este corte que esta comisión pues es resultado de exigencias de colectivos de sobrevivientes de este periodo y también pues muestra su decepción cuando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en este acto del 22 de junio, pues equiparaba a las víctimas de esta guerra sucia también en el mismo nivel que los soldados que fallecieron en estas acciones. Pero vamos a ver qué fue lo que nos dijo David Cabañas Barrientos. Nos parece un proyecto importante, para empezar, ¿no? Un propósito importante, ¿verdad? Necesario, dadas las condiciones que, ¿cómo se dice?, que tenemos de vida, pues, ¿no? Y de situación política que vivimos en el país. Que pues también es el resultado de los hechos de la guerra sucia y de los que sobrevivimos y como víctimas y que estamos exigiendo justicia en todos los aspectos, ¿no? Presentación con vida de todos los desaparecidos, ¿verdad? Juicio y castigo a los responsables de la guerra sucia, ¿verdad? Nunca más repetición de estos delitos de lesa humanidad. O sea, demandamos que haya leyes, decretos, no sé, normas jurídicas que impidan otra vez esto que ya conocemos, pues, que fueron delitos de lesa humanidad y que son hechos brutales, pues, ¿no? En contra de los mexicanos en general, ¿no? Porque aquí hubo víctimas hasta recién nacidos, ¿no? ¿Verdad? Y viste que una sobrina mía tenía 2 meses de edad cuando llegó al campo militar número 1. El único que nos da más confianza, por lo menos a mí, ¿verdad? Que muchos compañeros podrán divergir conmigo en este sentido, en relación a esto, creo que el único que me brinda algo de confianza es Obrador, ¿verdad? Pero pues también habría que ver, porque pues, por ejemplo, pues a quién puso de secretario de la Defensa Nacional, ¿no? En la reciente encuentro, el 22 de junio, ¿no? ¿Verdad? Cuando el general secretario de la Defensa Nacional, también Luis Crescencio Sandoval, reclama a sus víctimas de ese tiempo, ¿no? Que dice que habla de que hubo víctimas durante el 2 de octubre del 68, el 10 de junio del 71, el 23 de septiembre del 65, ¿no? ¿Verdad? Es cierto que en ese tiempo hubo víctimas y hubo muertos, ¿no? Pero los victimarios fueron ellos, no nosotros. Las masas que marchaban en la Ciudad de México se movilizaban, eran masas desarmadas. Y los que estaban armados era el ejército. Ahí están las tropas, ahí están las fotografías, no nos dejan mentir, ¿verdad? Uniformados verdes y toda la cosa, ¿no? Bueno, y también dice Obrador y dice Crescencio Sandoval que bueno, que esas tropas son el pueblo armado. Pero ese pueblo armado no estuvo protegiendo a la población, la agredió brutalmente. Son crímenes de lesa humanidad que cometió el ejército. Y entonces no nos parecemos siquiera en relación a esas víctimas, ¿no? Ellos fueron victimarios,
y nosotros y la población civil las víctimas. Pues ya lo estoy dudando bastante. Yo tenía la esperanza de que esto fuera el primer paso, pero le ganó a Luis Crescencio Sandoval, le ganó la prepotencia, ¿no? E hizo echó por tierra lo que históricamente pudo haber hecho. Perdió el momento de reivindicar al ejército. Nos dice David Cabañas Barrientos que el secretario de la Defensa perdió el momento, Zósimo Camacho. Yo creo que esta administración ha sido un parteaguas en esta relación que ha tenido o que tiene actualmente la sociedad con, pues sí, con la Secretaría de la Defensa, con las Fuerzas Armadas. Es la primera vez en muchos años que los secretarios de la Defensa, de la Marina, están abiertamente expuestos en momentos constantes hacia la sociedad. En esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se paran, rinden informes, rinden cuentas, les hacen solicitudes, la prensa ya tiene un mayor acercamiento y pues ahora lo vemos en estos actos. Creo que son momentos que hay que aprovechar. Respetamos también mucho la opinión de David Cabañas Barrientos, exintegrante del Partido de los Pobres, pues toda vez que ellos fueron las víctimas y por supuesto hay momentos que ellos pasaron y que no se pueden olvidar, borrar de tajo y pues seguimos con estas entrevistas. Ahora tenemos a David Cilia Olmos, exintegrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien nos dice que no es exactamente una comisión de la verdad. No es propiamente una comisión de la verdad. Específicamente es una comisión presidencial para la verdad. En términos generales, como tú dices, el nombre es largo y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero no es una comisión de la verdad, es una comisión presidencial que está basada en la reglamentación interna del Estado mexicano, de tal manera que el presidente ordena a distintos funcionarios que se constituyan en comisión para que puedan cumplir un determinado objetivo. En este caso, esclarecer la verdad de los crímenes que sucedieron en un periodo que va de 1965 a 1990 y dar a conocer esto a la sociedad. Bueno, no es propiamente una comisión de la verdad o no es la comisión de la verdad que nosotros hemos venido planteando durante décadas. Desde hace décadas, desde el año 2000, instituimos el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y en este planteábamos algunas características que ésta debería de tener. Pues en última instancia depende de nosotros, depende de las personas que sobrevivimos a la guerra sucia y las personas que son familiares de los desaparecidos, de los organismos y organizaciones que existen desde hace décadas luchando por esta verdad y por esta justicia. Depende de que nosotros presionemos y para ello depende de que también nosotros lo tengamos claros. Yo también escucho nuestros compañeros, mucha gente, sí, que se abran los archivos. O sea, la masa de archivos que se pudiera abrir del ejército es tan enorme, llevaría varios años el analizarlo. Sí, yo estoy de acuerdo que se abran los archivos, pero hay que decir que se abran los archivos de este momento y los relacionados con las órdenes que giró Luis Echeverría al Estado Mayor Presidencial y a las demás instancias de la Sedena. Y los archivos que surgen de este proceso, de este periodo en donde se asimila la guerra sucia, la desaparición de personas, como la política principal de represión del gobierno mexicano. Y hay que entrar a los lugares, claro, hay que entrar al campo militar número 1. Desde hace un par de años, estamos exigiendo a las autoridades de la nueva administración pública, de la llamada Cuarta Transformación, estamos exigiendo no que se abran en general las puertas del campo militar número 1, sino diciendo, en el campo militar número 1 hay un lugar conocido como el Metro, que es un subterráneo que estaba conectado con las oficinas de Quirós Hermosillo mediante un subterráneo, mediante un túnel, y a donde llevaban a todos los desaparecidos.
No los tenían en todo el campo militar número 1 a los desaparecidos, no los tenían en la prisión militar, los tenían en un subterráneo, en un búnker diseñado profesamente para eso y que estaba a cargo en ese momento de Francisco Quirós Hermosillo. En ese búnker, el metro que existe o que debe existir en el campo militar número 1, es donde tenemos que ir de inmediato, no mañana, no pasado mañana, hoy mismo la Comisión de la Verdad tiene que ir a ese y localizar el metro y encontrar ahí las evidencias de que en el campo militar número 1, efectivamente ahí se tuvieron durante años a personas desaparecidas, porque eso se puede demostrar, que durante años hubo personas desaparecidas, incluyendo el compañero Ignacio Arturo Salas Obregón, que fue desaparecido en abril de 1974 y que fue visto con vida en julio, agosto o septiembre de 1977. Ahí en ese lugar, en esas instalaciones del metro. Es decir, 3 años después de su desaparición, él continuaba en ese lugar como un prisionero desaparecido. Y hay evidencias, hay testimonios de todo eso. Entonces hay que agarrar la madeja por un lado, por un hilo. No estar contemplando la madeja, no hacer un análisis de la madeja, no pesar la madeja, no someter a rayos X a la madeja, sino agarrar un hilo de la madeja y entrar. Y el hilo de la madeja ahorita son 2 temas. 1, las instalaciones del metro, del llamado metro, así le decían los mismos policías, el metro, adentro del campo militar número 1. Y 2, las órdenes que dictó Luis Echeverría durante finales del 73 y principios del 74, que son los que marcan el inicio de la desaparición forzada como política de Estado. Pues nos dice David Cilia Olmos, exintegrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, él también desaparecido por unos días, preso, torturado en su momento, y que nos está señalando que pues no se tiene que analizar la madeja o sacarle rayos X a la madeja en el sentido de pues estar analizando las causas sociales, etcétera, algo que ya han hecho muchos investigadores de carácter académico, historiadores, y que bueno, y que lo sigan haciendo, pero a la Comisión de la Verdad lo que le correspondería sería desenredar esa madeja para pues que se sepa exactamente qué fue lo que ocurrió, ver quiénes de los responsables incluso están con vida, pues para que sean juzgados, aquellos que ya no están con vidas, bueno, que tengan el juicio de la historia, en el sentido de que pues se sepa qué fue lo que realmente ocurrió. Y pues sí, ahí van de la esperanza a los cuestionamientos a la propia Comisión de la Verdad, y este cuestionamiento sobre si más allá de esta exposición que hay de los propios militares ante la población, bueno, pues si en realidad se podrá avanzar más allá, porque si no todo quedaría en una escenografía. El asunto es que salgan de esta lógica los militares en las que se encuentran de no aceptar absolutamente nada, porque decíamos, el primer paso para que realmente haya reparación, haya acceso a la verdad, bueno, pues es que las propias instituciones reconozcan que se equivocaron, que cometieron crímenes, que cometieron acciones delincuenciales que no debieron de haber hecho. Una vez reconocido esta parte, pues entonces podrá venir, ahora sí, un auténtico esclarecimiento de los hechos. Pero vamos a ver lo que nos dice Jaime Laguna Berber, él también otro que fue integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre. En su caso, por supuesto, también fue una persona que desapareció del Estado mexicano por unos días, que fue detenido, procesado judicialmente con todo también en contra, y que pasó cárcel y pasó también tortura. Hoy es abogado y él también nos señala precisamente como un memorial, si es que la comisión se va a encargar de hacer un memorial, pues sería solamente un asunto insuficiente. Y también nos habla sobre este valor de abrir los archivos militares. Vamos a ver lo que él piensa sobre estos asuntos. El problema es que es un decreto presidencial y por lo tanto está acotado por lo que el presidente determina que debe de tener. No es el producto de la discusión parlamentaria o en la Cámara de Senadores, que tendría que ser el Congreso de la Unión, donde deberían de discutir qué términos debe tener una comisión con estas características. Y ojo, porque esta es la diferencia, por ejemplo, con Argentina. No puedes esperar la reparación del daño a que terminen los trabajos de la comisión. ¿Por qué?
porque ya tienes las víctimas que ya se murieron, los testigos y los culpables, muchos ya están muertos. Y si todavía creas una comisión y después de sus trabajos, que va a terminar en 3 años, vas a empezar a apoyar a las víctimas, pues cada día vas a tener menos víctimas. O sea, lo que estás apostando es que se muera la gente. Entonces, la comisión de esclarecimiento tiene este límite. O sea, está limitado porque la crea el gobierno. Y el gobierno, de manera, como un decreto, un dictatum, un decreto, entonces está acotada a lo que dice el presidente. Entonces, no hubo una discusión parlamentaria, las demás fuerzas no están comprometidas y por lo tanto, esto se está moviendo en función, la dinámica que tiene de su trabajo está en función de la dinámica presidencial. Entonces, se crearon 5 mecanismos internos. El problema de la memoria es que lo que ellos están convirtiendo el tema de memoria es levantar memoriales. Y entonces el ejército, a través de Luis Crescencio Sandoval, en el último acto que tuvieron en el campo militar, ahora quiere un memorial para los militares y que sus nombres también aparezcan en un memorial. Ok, parece que el problema de la memoria se reduce a levantar estatuas. Lo que han hecho ahorita es crear, a través de la Secretaría de Gobernación, Circular Morelia. La Circular Morelia es donde antes era una cárcel clandestina que era de la Federal de Seguridad y han hecho un museo de sitio. Pero eso, se los voy a decir con todo respeto, eso no es memoria. Lo que yo estoy planteando, lo que los compañeros de la Liga Comunista 23 estamos planteando, es muy directo, va a resultar muy fuerte, pero me parece que es muy importante. La mayoría de las averiguaciones previas ya no son carpetas de investigación, se iniciaron hace 20 años. Se aplica el anterior código y esa es una cosa importante señalar. Ya no se puede consignar a nadie. No hay elementos directos para establecer responsabilidades directas. Entonces, lo que deben de hacer cualquier ministerio público es cerrar la carpeta y acordar el no ejercicio de la acción penal, porque no se puede ejercer la acción penal ¿contra quién? Y lo que tendrían que hacer es que todas estas averiguaciones previas, en honor a la memoria, hacerlas del dominio público. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Justo al revés, no puedes consultar ningún documento, ni siquiera los que están en el Archivo General de la Nación, porque están resguardados por confidencialidad, por la averiguación previa con la que están relacionados. Y total que tienes miles de hojas que no puedes revisar porque están confinadas, sujetas a una averiguación previa que no termina y por intereses políticos no quieren tomar esta determinación. La memoria tiene que rendirse de esta manera, que se cierren las averiguaciones previas. Si hay alguien que considera que hay elementos para que siga, pues que siga, no tendríamos ningún problema, pero en la mayoría de los casos no hay elementos para detener o consignar a alguien de manera directa. No hay ninguna orden donde diga Nazararo que manda detener a alguien o que manda torturar a alguien. O sea, estamos tejiendo fantasías con las que se está viviendo con un discurso que alimenta la retórica, pero que no resuelve en los hechos el problema. Esas averiguaciones tienen que ser de dominio público de manera inmediata. Pues ahí están las palabras de Jaime Laguna Berber, exintegrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, Sósimo, quien yo creo que en resumen está pidiendo transparencia, que se puedan abrir esos archivos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, que actualmente pues tienen ciertos candados. Tú has ido a investigar a este recinto y también te has topado con eso de que no puedes accesar a toda la información porque pues señalan hay averiguaciones previas que pues lo impiden. Ya no sería el caso, hay la necesidad de que esto se transparente para saber quiénes fueron. Bueno, ya se saben algunos datos, pero para tener certeza de estos, pues sí, de estos hechos, de los culpables, de señalar con
justa razón a quienes cometieron estos crímenes en contra de las personas. Y bueno, también interesante que en estas dos entrevistas ya se mencionan dos espacios donde fueron torturados, agredidos, todos aquellos que pretendían estar en defensa de la justicia social. Se habla de las instalaciones del llamado metro en el campo militar número 1 y de Circular Morelia, socio. Así es, pues muy importante también lo que ya destacas que nos dice Jaime Laguna Berber, en el sentido de que pues ahí están las más de 700 averiguaciones previas que no se pueden consultar porque supuestamente pues sí, están en una averiguación y se tiene que mantener la confidencialidad, pero él dice pues en honor a la memoria tendrían que abrirse para que se sepa exactamente qué fue lo que ha estado ocurriendo, hasta donde pueden llegar estas investigaciones, y dice él, y las que tienen elementos para que continúen abiertas porque pueden consignar a alguien, pues está bien que se queden cerradas y que siga el curso legal que les corresponde, pero aquellas donde prácticamente no hay la posibilidad de consignar a alguien, que se sepa, porque la sociedad tiene derecho a saber lo que ha ocurrido. Pues es parte de lo que nos dice muchas cosas sobre un análisis sobre esta comisión de la verdad que hace Jaime Laguna Berber, y que al igual que las otras entrevistas que les hemos presentado hasta este momento con David Cilia Olmos y con David Cabañas Barrientos, pues puede leer de manera un poco más amplia en el texto que les estamos presentando como principal hoy en la página de Contralínea, www.contralinea.com.mx. También tenemos entrevista con María Elena Hernández Márquez, ella es secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, quien nos habla sobre las limitantes de esta Comisión de la Verdad. Vamos a Yo creo que aquí habría que empezar por eso, por entender qué es la guerra sucia, y al menos en esta construcción o en esta en la Comisión de la Verdad que se generó en Guerrero, el debate era si fue guerra sucia o fue terrorismo de Estado, porque si entendemos la definición de lo que es la guerra sucia, que es precisamente el enfrentamiento de un Estado contra un colectivo, considerándolo enemigo, utilizando métodos ilegales e irregulares, que creo que fueron los que se implementaron en la guerra sucia, y ahí está el operativo o el proyecto. Pasó con todas estas comunidades por donde se cree o se presume pasó Lucio, reprimiendo no solo a los seguidores de Lucio, sino a todo aquel que tuviera el apellido Cabañas, a los poblados por donde se decía que él pasó, sin ninguna, con una estrategia contrainsurgente, pero arrasando con todos los pueblos, y que fue precisamente lo que generó estas múltiples violaciones de derechos humanos que ya se ha documentado y se ha tipificado que son delitos de lesa humanidad, porque se cometieron desapariciones, y no de una persona, sino de poblaciones enteras, lo que se puede equiparar como genocidio, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas gravísimas, y a los detenidos, y esto también ha sido documentado y ha sido público, a los detenidos en esta época les aplicaban estos vuelos de la muerte que los han considerado, donde como una forma de tortura o de escarmiento se les tiraba desde una avioneta en la laguna, y pues ahí quedaron cientos de cuerpos que jamás fueron rescatados o recuperados. Y esto pues fue lo que creó el proyecto Telaraña, que se impulsó desde el gobierno federal y con todo el poder del gobierno del estado, en aquel tiempo pues con Figueroa. Y pues bueno, ese es un ejemplo, pero así a través de los años hemos visto proyectos similares con tal de reprimir a los luchadores sociales, a los movimientos, y bueno, esto es lo que preocupa. Nosotros estuvimos de cerca viendo este evento, este acto, donde se anuncia esta apertura, y pues, como decía al principio, nos preocupa mucho el discurso que se utiliza, ¿sí? Y es un discurso donde, por un lado, el presidente Andrés Manuel le da un realce al ejército, ¿sí? En ningún momento, ni siquiera porque delante de él o en este evento estaban familiares y estaban víctimas de lo que fue esta guerra sucia, sobrevivientes de todo esto, en el lugar en el que estaban también, en ningún momento responsabiliza al ejército de aquellos hechos o de aquellas historias de las que estamos hablando. Mientras no se reconozca
que el ejército es el responsable de todo esto que ya hemos mencionado y que le digo, no es algo nuevo esta Comisión de la Verdad que van a abrir, ya está ahí múltiples informes, esta FEMSPOM de la que hablo, que a pesar de que cerró después de 3 años, al menos logró un informe donde en el informe sí se señala la responsabilidad del ejército. Están los trabajos que hizo la Comisión de la Verdad en Guerrero y múltiples informes más, donde se ha señalado insistentemente la responsabilidad del ejército, y bueno, es preocupante que aquí no se haga mención de esa responsabilidad que se tiene. Y lo hemos visto, la verdad, lo hemos visto en la actuación o también en las tareas del gobierno, donde las múltiples recomendaciones y sentencias que vienen de la Comisión Internacional de Sistemas Internacionales, donde se señalan la responsabilidad del ejército en violaciones de derechos humanos, tampoco las aceptan, ni el ejército ni los gobiernos en turno cuando ha tocado. Y también de esto no se salva AMLO, tampoco él ha aceptado sentencias que apuntan a la responsabilidad del Estado. Entonces, pues esta es parte de lo que nos preocupa, este discurso en el que se está sentando esta Comisión de la Verdad. Pues es lo que nos dice la abogada María Elena Hernández Márquez, secretaria ejecutiva de la AMAP, esta asociación que ha acompañado en distintos momentos a colectivos, organizaciones, pues que han estado buscando a los desaparecidos por mucho tiempo, los desaparecidos de la Guerra Sucia y también los desaparecidos de tiempo más reciente. Y que, bueno, pues tiene esta experiencia también en tratar ya con mucho tiempo con estas familias de desaparecidos y que, bueno, pues ella se muestra preocupada sobre este discurso en el que decíamos, bueno, que no hay ese reconocimiento pues a el papel que jugaron las Fuerzas Armadas, aunque hayan recibido órdenes civiles, bueno, pues en realidad no pueden decir que se tiene que acatar una orden cuando esa orden es ilegal, cuando esa orden viola la legalidad y viola los derechos humanos. Es decir, también hay responsabilidades que tendrían que estar aceptando y que en el discurso es algo que no se ha hecho. De hecho, se le preguntaba a la propia abogada sobre, bueno, si el presidente tampoco podía acusarlos de manera directa, porque también es cierto que se van a abrir los archivos y van a abrir instalaciones y tiene que generar ese tipo de equilibrios. Vamos a ver lo que ella nos dice al respecto. También incluso le preguntamos sobre la justicia transicional y si tiene algún valor el que se abran esos archivos militares para las víctimas y los familiares de las víctimas. Que también estos mecanismos de protección que podría haber para el apoyo a víctimas no se han equipado con el presupuesto necesario para que cumplan su función. Sí, en su momento se apoyó mucho a las comisiones de búsqueda de desaparecidos, pero fue solo como una llamarada de petate, porque el tema, ahí están, los desaparecidos siguen sin aparecer, los familiares han tenido que poner de su bolsa y ellos mismos nos han compartido, hasta ellos han tenido que comprar balas o en su momento hasta con sus propias manos, ahora sí que, perdón, pero rascarle a la tierra y desenterrar esos lugares donde se insinúa que puedan estar, porque el apoyo destinado para estos trabajos de búsqueda de desaparecidos tampoco ha llegado o es insuficiente, ¿sí? También el dinero que se invirtió para que se hicieran todos los exámenes periciales y se diera reconocimiento a los cuerpos hallados, también no ha dado abasto. Entonces, es lo que nos preocupa, cómo se va a avanzar, cómo se va a construir esta reparación de las víctimas. Esperemos un poco por el recuento que hizo, esperemos que sí, habría que ver, pero esperando en esto, en que no se abran solo como un museo, donde pásele por aquí, camine por aquí puede entrar, aquí no, sino que realmente se hagan en atención a la respuesta que se requiere de acuerdo al caso, ¿no? Hay 2 casos donde se ha pedido esta apertura que ahorita tengo presente, sé que hay más, de los archivos y en su momento no se ha abierto, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Ayotzinapa y en el caso del Charco también. Pero si en este momento no sé hasta dónde ya tuvieron el tiempo de limpiar, de acomodar, de ordenar, para que
el paso ya sea pues muy light, pues bueno, habría que ver, y esto esperando que no se den más en adelante más casos como estas masacres que acabo de comentar, como la del Charco, como esta situación de desaparición de los 43, que se sabía y desde el primer momento se supo que fue el ejército, y sin embargo ahí fue donde no se permitió la entrada y al contrario se cerraron más las puertas para esto. Pues esperemos que sí sea como un indicio de querer empezar a resolver los conflictos, a poner la responsabilidad donde hay, y que de encontrarse responsabilidad en mandos o en alguien del ejército, que realmente se continúe con los procesos que se pudieran dar contra los responsables y no se les cubra de impunidad o se quede en el olvido. Pues ahí están las palabras de María Elena Hernández Márquez, secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, SOCIMO, y también tuvieron entrevista con Emilio Bizarretea Rosales, quien ya también ha formado parte de nuestras entrevistas aquí en Contralínea. Él es experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, quien nos hace un análisis de los alcances de esta comisión. Vamos a verlo. Llegamos tarde, así en un viejo modelo hegeliano, aquella tesis de el búho de Minerva levanta el vuelo al caer el alba, es lo que está pasando en muchos de los temas que traemos sobre los ámbitos de seguridad y de transparencia hacia la sociedad. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que tenemos aquí es que esta llegada tarde nos genera un tema en el ámbito de la sociedad de desconfianza o de una perversa manipulación de los asuntos del pasado para pretender justificar un presente que no necesariamente ha encontrado el sentido, la ruta, por los resultados que ha generado en los distintos ámbitos desde las prácticas de gobierno y en especial en materia de seguridad y de justicia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La apertura de los archivos siempre es importante mientras no sea un proceso de manipulación o manoseo o de pretendidas justificaciones. Ese es un trabajo de investigadores, es un trabajo que demanda cierta expertise en donde podamos disponer realmente de los archivos sin que haya una interpretación mediada, previa, que los justifique. Las investigaciones que se deriven de esos registros será distinto. Eso es lo que se desea. Ahora, los temas que hay ahí son muy delicados. Tienen que ver con víctimas, tienen que ver con delitos, con homicidios dolosos, con personal que aún está con vida en términos de sus familiares. Entonces, si no lo hacemos de manera cuidadosa, vamos a caer en un rejuego como lo que está ocurriendo en los casos de Ayotzinapa. Ahora, mire, el objetivo de cada comisión de la verdad, como ha ocurrido en la historia de Latinoamérica, es precisamente eso, encontrar la verdad, encontrar elementos que nos permitan determinar cuál ha sido el proceder, la acción de los actores en función de los factores en juego. Desde luego que hay ciertas responsabilidades o culpas que no podemos soslayar, pero lo que no podemos, y eso sí es lo que hay que tener cuidado, porque ese es un elemento que está ocurriendo hoy día, es que se pretenda politizar, que se pretenda culpar previo a tener los hechos con suficiente claridad. Ese es uno de los elementos que está. Mire, lo que ha ocurrido en casos muy sonados que tenemos nosotros, grandes homicidios,
feminicidios, Jaramillo, el tema de los enfermos, de los médicos, el tema del 68, el tema del 71, el tema de Ayotzinapa. Los distintos elementos sí nos obligan a tener claridad. A lo mejor no la verdad que quisiéramos en términos absolutos, porque hay temas, como en el caso de los 43, que al no existir la evidencia suficiente, no podemos generar ni una litis, ni siquiera establecer especulaciones de algo que no hay. Son las apreciaciones del doctor Emilio Bizarretea Rosales, experto en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, quien además también es catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de la Armada de México. Y bueno, pues señalando el cuidado que se tiene que tener en la apertura de estos archivos y que sí coincide en que esta Comisión de la Verdad a lo que tiene que llegar, la gran aportación que tiene que hacer, pues es precisamente el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que dicen militares que además fueron parte de inteligencia militar de esta sección segunda, y bueno, pues escucharemos que ellos siguen en la misma lógica prácticamente de la Guerra Fría, no aceptan que las Fuerzas Armadas cometieron delitos y pues tratan de justificar este proceder de las Fuerzas Armadas en que también del otro lado, es decir, de los movimientos armados, pues se asesinaba, se participaba en disputas armadas. Aquí lo que tendríamos que señalar de entrada es que, pues sí, más allá de que los movimientos armados le habían declarado la guerra al Estado mexicano, lo que tenían que hacer las autoridades, pues era enfrentarlos, sí, combatirlos con los medios legales, porque eso es lo que la ley les señala, y también presentarlos ante las autoridades, no desaparecerlos, porque eso ya es otra cosa. Ahí ya estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que las Fuerzas Armadas tendrían que aceptar, pero al parecer los generales siguen instaurados en estos generales que entrevistamos y a los cuales les agradecemos que hayan decidido platicar con nosotros, pero es parte del debate que hay. Y bueno, pues ellos señalan que están todavía instalados en este discurso de la Guerra Fría. Pero bueno, vamos a escuchar primero al general Héctor Sánchez, quien, bueno, él es general diplomado del Estado Mayor, maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales y ex subjefe y luego jefe de las secciones de planes estratégicos, de recursos materiales y también de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar al general Héctor Sánchez Gutiérrez. ¿Un distractor más? ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar nombres de los muertos de 70? Por ahí hubo leí en alguna nota, no he querido leerla y no me interesa leerla, la verdad, ¿no? Ajá. No porque me preocupe, porque aparezca mi nombre, porque no para nada, ¿no? Pero ¿de qué se trata, no? ¿A usted le tocó vivir esa etapa? ¿En dónde andaba usted? Era yo teniente. Era yo teniente en aquella época. Y en las últimas pues fui jefe de inteligencia, ¿no? ¿En qué año? Los secuestros en Nuevo León, los muchachos de Nuevo León, los que mataron al señor Garzazada. La incautación en los asaltos a bancos. No es una, digamos... Vale, están muertos todos, ¿qué van a sacar? Ya se ha publicado mucho de este tema, ¿no? ¿Cómo? Ya se ha publicado mucho de este tema, pues. Se ha publicado muchísimo de todo eso. Pero ahora dice que van a abrir se liberaron todos los archivos, están en el archivo general de la Nación desde hace mucho, brigadas blancas y aquello. Pero desde su punto de vista, ¿sí hubo excesos del ejército? Aquellos los excesos. Ametrallar a unos policías desarmados en Ciudad Azteca por parte de los muchachos. En la persecución, por ejemplo, de los grupos guerrilleros, la Liga. ¿Cuáles guerrilleros? Los guerrilleros son los que llevan, los que no asaltan y no llevan. La Liga 23 de septiembre, que hacía asaltos a los bancos y homicidios. Estaba yo en el Estado presidencial cuando
atacaron a la señora López Portillo. Yo recibí el reporte, y donde murió Gutiérrez Sarmiento por asaltar a la señora y echarla a ametrallar. La señora se tiró al asiento de atrás y la ametrallaron. Afortunadamente le echaron la cobija blindada. ¿No hay un mea culpa del ejército de ese periodo? ¿En qué sentido mea culpa? Pues no hay mea culpa de los de lo ocurrido, pues, militares en emboscadas. De Tlatelolco, del halconazo. ¿Tlatelolco? ¿Cuál? Tú tienes toda la información de Tlatelolco. Los miles de muertos están perfectamente bien documentados y la información está en el archivo de la Nación, con todas las partes. Pues como vemos, en este caso un diálogo pues respetuoso pero ríspido, en este caso que sostiene nuestro compañero José Reyes con el militar Héctor Sánchez Gutiérrez, a quien también le agradecemos que la comunicación, la apertura de información, el debate, pero bueno, pues lo vemos aquí instalado, como decíamos, en este discurso todavía en el que cuando dice guerrilleros, ¿cuáles guerrilleros? Es decir, para ellos lo que estaban combatiendo pues ni siquiera ni eran guerrilleros y tampoco incluso seres humanos, porque creían que podían desaparecerlos con total impunidad, porque desde su concepción, pues si los otros cometen delitos, pues yo cometo más y además los desaparezco. Entonces, creo que no hay justificación en este sentido y las Fuerzas Armadas tendrán que rendir cuentas de lo que hicieron. También por órdenes de civiles, y esos civiles también tendrían que rendir cuentas. Ojalá que la Comisión de la Verdad, con todo y estos problemas a los que se va a enfrentar y que hemos estado señalando en este programa, pues pueda ir desentrañando este tipo de asuntos, porque se ha postergado mucho la justicia para todas estas familias. Así es, un cambio de paradigma por parte de las Fuerzas Armadas al interior, sobre todo que bajen esta guardia que tienen, estas resistencias, Sósimo. Y también se entrevistó a Roberto Vadillo Martínez, general en retiro del diplomado de Estado Mayor, ex jefe de la sección segunda de inteligencia en la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ve a esta Comisión de la Verdad como una revancha de los comunistas. Vamos a escucharlo. La comisión desde la verdad de todo el mundo, Ajá. desde la argentina, la chilena, la boliviana, de todo el mundo, amigo, son comisiones de la verdad comunista. A ver si lo dices tú, ¿eres comunista común? No, claro, de eso se trata, de que ustedes como militares den su punto de vista. ¿Qué significado tiene esta nueva comisión? Son comisiones de la verdad comunista, nada más. Dime qué país lo ha hecho, que no sean comunistas todos. Son comunistas, son su verdad, nada más, para justificarse ellos. Recuerden, que es conocido y sabes todo lo que ha pasado en América Latina, como los argentinos y los chilenos, cuando crearon sus comisiones de la verdad, dijeron, bueno, ¿y cuántos desaparecieron? Y dijo alguien así, levantó la mano y dijo, yo creo que en la Argentina como 30,000, ya. Esa fue la vara que midieron. Y en Chile igual, ahora en Chile andan buscando, los comunistas que están ahorita en poder, andan buscando a 1,600. Y antes eran miles. El tema de... Pero, ¿cómo interpreta usted esto? Que otra vez se vuelva a abrir una comisión después de la que se abrió con Fox. Por eso digo, pues es puro cuento eso. Fox no hizo nada. ¿Por qué? Porque las comisiones comunistas son las que quieren justificar todos sus actos ante la historia. Acuérdate que están borrando ya a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz hizo el metro, Echeverría es el que hizo el que hizo el Infonavit, el que hizo el Festival Cervantino. ¿Has oído tú que hoy, 50 aniversario de del Festival Cervantino, le van a hacer algún homenaje a Echeverría? Ni siquiera lo van a mencionar, man. Tus pinches rojos son así. ¿Qué no comprendes tú? ¿No los comprendes? Ellos no justifican más que su trabajo. Todos los demás no hacen nada. El metro Díaz Ordaz construyó 11 líneas y el PRI, y ellos cuando construyeron una línea se les cayó a los pocos meses. Ajá. ¿Qué han dicho de las anteriores líneas? Es más, en estos momentos tú no puedes componer.
Pues ya ahí vemos ciertas resistencias y que incluso pues recuerdan las obras que hicieran administraciones anteriores que han sido señaladas, pues sí, justo de ir en contra de los movimientos sociales, Sosimo Camacho. Pues sí, y decíamos estas resistencias al interior del ejército en el que siguen instalados en esta supuesta Guerra Fría, donde hay una parte donde él se refiere a los rojos y dice que esta comisión de la verdad pues es una comisión de la verdad de comunistas y que los comunistas lo que buscan es reescribir la historia y borrar todo lo bueno que hizo, por ejemplo, en el caso de Díaz Ordaz, dice él, de Luis Echeverría y otros presidentes acusados precisamente de crímenes de lesa humanidad. Y es que el asunto no es ideológico, Erika, si me lo permites, no es un asunto incluso de comunistas o no comunistas, aquí el asunto es de que hay quienes desaparecieron personas que hasta la fecha no se encuentran. Hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos y si cometieron ellos algún delito, debieron de haber sido presentados ante las autoridades y no tratarlos como subhumanos, como subpersonas. Y de eso son culpables las Fuerzas Armadas. Ojalá se tenga que reconocer para poder en realidad resarcir incluso reconciliar desde el punto de vista social, histórico. Y también hay que decirlo, pues fueron responsables otras agencias como la Dirección Federal de Seguridad, que tenía militares, pero que tenían mandos civiles, la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de de Investigaciones Políticas y Sociales, también la propia Policía Capitalina, Metropolitana, y, por supuesto, el poder político que en ese entonces detentaba sobre todo el caso de Luis Echeverría y de Luis Ordaz, a los que pues estaba defendiendo este general. Y también algunos gobernadores, Sosimo Camacho, hay que recordar al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, y bueno, Micaela Cabañas relataba esta escena de pues cuando ella, junto con su madre, fue llevada a este campo militar número 1, aquel 22 de junio, hablaba de cómo pues su madre incluso había sufrido vejaciones, había sido violada y que incluso había salido embarazada de estas instalaciones del Ejército Nacional, socio.